parte del discipulado que tenemos en la iglesia este año, voy a compartirles en esta mañana acerca de la Santa Cena. No se abarca todo porque la Santa Cena es bastante amplia. Inclusive hay doctorados sobre Santa Cena. Si alguien quiere hacer un doctorado, sí los hay. Seminario. Bueno, en Lucas capítulo 22, vamos a ubicar ahí. Lucas capítulo 22. Versículo 7. Los judíos también llamaban a esta celebración la fiesta de los panes sin levadura, ¿oyeron? Ellos también. Lo que pasa es que en medio de esa fiesta ellos sacrificaban el cordero pascual. Entonces también se llamaba la fiesta de la Pascua. Vamos a leer del versículo 7 al 20. Dice, si ustedes leen el versículo 1 de ese capítulo, dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, o sea, es la misma fiesta, ¿cierto? Pero vamos a empezar a leer desde el 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En medio de esa celebración ellos sacrificaban el cordero. Y sigue, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, miren lo que les dice aquí, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Este es un santo y seña, ¿no? Seguirle hasta la casa donde entrare. Esto se debe a que en este tiempo Roma había tomado unas medidas bastante estrictas, porque en esta fiesta, que era la más importante para ellos, se presentaban brotes de rebelión. Y Roma venía tratando, incluso del cantón que estaba en Cesarea, el domingo Ramos, Pilato bajó ese día con 3.000 soldados para poner orden en la ciudad. Y tenían policía secreta y no se podían tener reuniones con más gente de una familia. Y aquí ya habían 13 personas, que eso despertaba mucha sospecha, ¿no? Y sobre todo Jesús, que había entrado con el alboroto del domingo. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Les dijo él. Le preguntaréis. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Oigan eso. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Seguimos? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, como yo lo voy a hacer ahora, ¿no?
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino, o hasta que el reino de Dios venga, o sea, en su segunda venida. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y lo dio diciendo, y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama allí. Ok. Bueno, vamos para ir en orden. La Santa Cena o Eucaristía, que es el nombre preciso de ella, nosotros los protestantes siempre la llamamos la Santa Cena, aunque esa palabra no aparece en la Biblia, aparece la Cena del Señor. Santa Cena no. Por allá fueron por la Mojana unos predicadores a enredar a la gente que la Santa Cena tiene que ser en la noche porque es cena. Ahí está. No era desayuno. Ahí está, pues. Perder tiempo con eso. Lo importante fue lo que el Señor introdujo aquí, ¿cierto? Si hubiera sido en la mañana, hubiera sido un desayuno, ¿no? Pues, ok. La Cena del Señor es uno de los dos sacramentos que la Iglesia cristiana evangélica celebra. Ustedes saben que la Iglesia católica celebra 7 sacramentos, además del bautismo y la Santa Cena. Nosotros celebramos el bautismo y la Santa Cena. Ellos celebran, además de la Santa Cena, la confirmación, la Eucaristía, la extrema unción, el matrimonio y la consagración al sacerdocio. Son los sacramentos de ellos. Esos sacramentos más que todos aparecieron ya en el transcurrir histórico de la iglesia, pero no aparecen en la Biblia como sacramentos. Entonces, nosotros no tenemos el matrimonio como sacramento, porque el matrimonio cumple efectos civiles. Nosotros lo tenemos como una institución, no como sacramento. Los sacramentos son internos de la iglesia. A mí me bautizaron cuando todavía la Iglesia Católica tenía el dominio y a todo el que bautizaban aparecía ya con efectos civiles, ¿cierto? Ya hoy en día no. Ya usted va a la notaría y registra el niño. ¿Qué necesita para registrar un niño en la notaría? Primero, que lo tenga. Segundo, que compruebe que es suyo. Ya después entonces sí lo puede registrar. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros históricamente hemos celebrado estos dos sacramentos. Santa Cena y bautismo son nuestros sacramentos. San Agustín, el gran padre de la iglesia, de la iglesia latina, 1350, él definió los sacramentos de la siguiente manera. Y así aparece para nosotros y para la iglesia católica. Él dijo, un sacramento es una señal exterior de una realidad interior que ya ha ocurrido. O sea, nosotros nos bautizamos porque hemos nacido de nuevo. Nos meten en el agua, morimos para el mundo, nacemos para Cristo. Pero ya eso es una señal exterior de una realidad interior que en verdad haya ocurrido. Porque si no ha ocurrido, que hemos nacido de nuevo, lo que hacemos es remojar gente. ¿Entiende? Entonces, San Agustín decía, no, esto es una manifestación visible de algo intangible, algo tangible. Entonces, él definió de esa manera. Sin duda, la Santa Cena es una conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Entender el trasfondo de la Santa Cena en su contexto es importante para la comprensión de cómo la celebramos hoy.
O sea, entender el trasfondo, porque algunos han distorsionado el asunto de la Santa Cena. Y usted oye a los predicadores y a los pastores que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Uno mejor hace el recorrido y podemos tener un mejor entendimiento. Ahora, les digo lo siguiente. Ya este sí es una posición mía de acuerdo a los estudios, y sé que por aquí se van algunos también. El contexto de la Santa Cena es el Éxodo. Eso sin duda. Y ahora se los voy a mostrar. El contexto de la Santa Cena o de la Cena del Señor es el Éxodo. Incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 toma el relato del Éxodo y hace unas aplicaciones didácticas a la iglesia con respecto a la Santa Cena. Y ahora lo vamos a mirar. Pero quiero que miren primero esto, ¿no? Vamos al capítulo 12 de Éxodo. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 1 en adelante, para que se den cuenta de algo. Acá en los apuntes primero. La Pascua judía era la celebración más importante dentro del calendario litúrgico judío. Los judíos celebraban otras fiestas, pero esta era la más importante. ¿Por qué? Porque con la Pascua ellos conmemoraban la salida de Egipto, donde estuvieron esclavos 430 años. Y ahora van a ver cómo Moisés aquí les dice que esto serviría para hacer memoria a las generaciones venideras del pasado que ellos tuvieron y cómo el Señor de una manera milagrosa les liberó de Egipto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto. Todavía no han salido. Miren lo que le está diciendo. Es esa noche que al día siguiente van a salir. Miren lo que va a ocurrir. Diciendo, este mes os será el principio de los meses. O sea, les cambió el calendario. Para ustedes será el primer mes del año, porque van a celebrar su salida de Egipto. Dice, será el principio de los meses para vosotros. Será este el primer mes en los meses del año. Ahí les cambia el calendario. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, que es el mes de Abib o Nisán, que viene siendo para nosotros abril o marzo. Por eso la Semana Santa nosotros siempre nos cae en marzo, abril. ¿Oyeron? Porque corresponde más que todo a esa fecha. En el 10 de este mes, o sea, el 10 de abril, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Oiga eso. Mas si la familia fuere tan pequeña que no esté para comer el cordero, o no baste para comer el cordero, perdón, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, si en una casa solamente habían 3 y el cordero era demasiado, dice, bueno, otra familia que equipare igual a nosotros para que no se pierda nada. Dice, el animal será sin qué. Mucho cuidado con eso. Que aquí ya se está cociendo una cosa que los judíos no entendieron. El animal será sin defecto. No puedes tener ciego, no puede ser tuerto, no puede ser manco, no puede ser feo, flaco. Tiene que ser el animal. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde.
allí más o menos el horario en que Cristo murió, ¿no? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas que han de comer. O sea, con la sangre van a tintar el dintel de las puertas, porque mire lo que va a ocurrir después. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. ¿Por qué con hierbas amargas? Porque eso les iba a recordar sus días de amargura en Egipto. Que lo tengan presente. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. O sea, al Señor le gustaban los asados, ¿no? Al Señor le gustaba la carne, no era vegetariano. Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Seguimos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Seguimos. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, o sea, con el morral aquí puesto, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Por primera vez aparece la palabra Pascua aquí, en la Biblia. O sea, ¿por qué así apresurada? Porque van a salir. Van a salir en la mañana y todo el mundo tiene que estar preparado. Lo comeréis así. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Yo lo tengo hasta el 14 lo tengo. Sigamos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será, ¿qué dice? En memoria. Lo haréis en memoria de mí, la Santa Cena. Oiga eso. Y esto será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Ok, miren lo que está pasando aquí. Déjenme les leo aquí las notas. Así conmemoraba la salida de Israel de Egipto, como lo habían heredado de las palabras que dio Jehová a Moisés cuando salieron de Egipto. El término Pascua aparece por primera vez en las Escrituras en este texto. El término para Pascua se utiliza el término hebreo pesá, que significa pasar por alto, pasar por encima, preservar o tener misericordia. Mire lo que pasó esa noche. Oigan esto. Faraón había echado al río los hijos varones de los judíos. Muchas madres vieron echar a sus primogénitos en el río. La Biblia habla del Goel. El Goel es el amigo en pacto. Era una costumbre. Si yo era amigo de Roberto y Roberto hacíamos pacto y Roberto moría, yo me comprometía a que su familia no pasara necesidad. Ese era el amigo en pacto. Y si alguien lo hubiese matado a él, yo me comprometía a vengarlo a él, a darle muerte a su asesino. Ese era el amigo en pacto. Y Yahvé es el amigo en pacto de Israel. Egipto mató el primogénito de Israel. Ahora Dios viene a matar el primogénito de Egipto. Yo te voy a vengar. Y esa noche el Señor se reunió con los judíos, les dijo, yo vengo hoy para cobrar venganza. Y todo primogénito de aquí, de Egipto, morirá. ¿Cómo va a ser la excepción con ustedes? Cojan el cordero, sacrifíquenlo,
cojan la sangre y ponen en la puerta, en los dinteles de las puertas, con un hisopo, una señal de la sangre. Y cuando el ángel del Señor venga para matar en Egipto y vea la señal en la puerta, allí no entrará, sino que pasará. Y allí no habrá muerte. Entonces, la Pascua, más que todo, se celebró para poner a Israel a salvo de la ira de Dios esa noche. Por eso el término significa pasar por encima, pasar por alto o mostrar misericordia. Este significado se entiende más en la manera como el Señor pasó por alto de las casas donde estaba la sangre del Cordero. Después de esta noche, donde murieron los primogénitos de los hombres, los primogénitos de los animales, murió el hijo de Faraón, que se consideraba una epifanía, porque los egipcios, los faraones se consideraban Dios. Ellos eran divinidades. Y Faraón es una epifanía. El hijo de Faraón es el divufilio, el hijo del Dios divino. Y Dios está diciendo, lo voy a matar porque aquí el único Dios soy yo. Aquí no hay ningún divino filio. El divino filio viene después. Y esa noche entró el Señor y mató el primogénito de Faraón. Pero les quiero dar una noticia aquí dolorosa. Murieron los primogénitos de los egipcios. Murieron los primogénitos de los animales. Murió el primogénito de Faraón. Y murió el primogénito de Dios. Porque ya este cordero muerto apuntaba al Cordero de Dios. Desde esa noche se sentencia al Hijo de Dios, al primogénito. Dios también sufrió las consecuencias de un mal momento. Después de esta noche donde murieron todos los primogénitos, también muere el primogénito de Dios. Después de pasar por el Mar Rojo, Moisés los condujo hasta el monte Sinaí, donde recibieron la ley y se organizaron para conquistar la tierra. En este proceso también bebieron de la copa, que era tipo de Cristo, lo mismo que el maná, que era tipo del cuerpo de Cristo, como lo presenta Juan en el capítulo 6. La Pascua conmemora para los israelitas su propia liberación realizada por la intervención divina. Lo que no tuvieron en cuenta los israelitas es que la Pascua también tenía un significado escatológico que apuntaba a la venida del Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 19, aquella mañana que Juan el Bautista lo vio en la orilla del río, dijo esto. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron. Perdón, el versículo 29, mejor. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que fue inmolado la noche en Egipto también era el tipo de Cristo. Cristo es el antitipo de ese Cordero que inmolaron en la Pascua judía. Los judíos no entendieron eso, que esto tenía un significado escatológico. Y no sé si ustedes aquí, mire cómo Juan lo muestra aquí ya un momentico les doy la cita.
Dice que el animal en la Pascua sería sin defecto y que no se iba a partir ninguno de sus huesos. No alcanzo a leerlo ahora, ¿no? Pero en Juan 19, cuando Cristo está en la cruz, dice que lo bajaron sin partir sus huesos. Acá en Éxodo, él también le hace esa advertencia, Moisés le hace esa advertencia a Israel. Dice, coman el animal y no partan sus huesos, que sea perfecto y no partan sus huesos. Y Juan toma esa referencia en la cruz, el versículo 10. Gracias, Salomón. Versículo 10. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Hasta la mañana. Y lo quedará hasta la mañana y lo que quemará en fuego. ¿Así es? ¿Versículo qué? Donde dice que no quebraréis sus huesos, ¿no? Acá dice, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente, Ajá. y no será quebrado hueso suyo. Y lo que quede de él en la mañana siguiente, lo Ah, es quemaréis. el 11 entonces, ¿no? O el 10. Pero aquí no aparece. Tenemos que devolver esa Biblia. 12:46. Ahí así lo dice, vamos a ver. Y alguien lo busca en Juan, ¿no? Ahí, Luis lo tiene en Juan. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de aquella, ni quebraréis qué, hueso suyo. ¿Dónde lo dice ahora en Juan? 19:36. Jesús está en la cruz. Vamos a ver. Fíjense que Juan sí está cogiendo el eco de eso, que Jesús sí es el Cordero. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. ¿No será quebrantado qué? Hueso suyo. O sea, la orden que da Moisés allá, no quiebren los huesos del cordero, porque esto está apuntando a un cordero que viene, sea sin defecto. Entonces Juan toma el dato. Dice que no se quebraron los huesos de Jesús para que se cumpliese la escritura. Entonces ya ese cordero que estaban inmolando allí, apuntaba hacia el cordero de Dios. Ahora, todo el sistema levítico lo explica mejor, ¿no? De cómo este sistema levítico prefiguraba al Señor Jesucristo. ¿Oyeron? Prefiguraba. Miren esto. Mire todo lo que significa la Santa Cena para nosotros. En otra fiesta, no en la Pascua, sino en la fiesta del Yom Kippur. Yom en hebreo es día y Kippur o Kiper es tapa. Pero eso sufrió una diacronía la palabra. Después llegó a significar expiación, Kiper, Kippur. Pero al principio, tomándola allá de la sincronía de la palabra, que cómo está en su estado, lo que significa es tapa. ¿Cuál era la tapa? La tapa que estaba sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo. El el tabernáculo tenía tres partes. El patio, donde estaba el altar del holocausto, el lavacro, y donde el sacerdote sacrificaba el animal. Y en el patio recogía la sangre. Después de la primera cortina estaba el lugar santo, donde estaban la mesa de los panes y la provisión, la lámpara que nunca se apagaba. Y había otra cosa, ¿quién recuerda? La lámpara, ¿no? Y los panes que estaban allí. Bueno, en hebreo lo pueden leer, ¿no? Yo no les puedo dar todo tampoco. Váyase por allá por hebreo. Habían tres cosas. Y después de la cortina, que tenía 30 centímetros de espesor, un velo rojo, detrás de ese velo, donde entraba el sacerdote una vez al año.
el día del Yom Kippur, una vez entraba atado con una cabulla, porque si el sacerdote al entrar a ese lugar estaba impuro, moría inmediatamente. ¿Y quién iba a entrar a sacarlo? Había que remolcarlo, aunque no tenemos un hecho concreto en la escritura. Entonces, el sacerdote traía a la víctima. Mire todo lo que el trasfondo de la Santa Cena. Traía a la víctima, traía dos corderitos. Este cordero, el sacerdote hacía lo siguiente: le colocaba las manos sobre la cabecita, el cordero inocentico, perfecto, él no había hecho nada, qué cosa, pero iba a pagar los pecados de Israel. Y el animalito inocente, el sacerdote le decía esto: sobre ti colocamos nuestras maldades, nuestras maldiciones, nuestros pecados, para que tú los lleves por nosotros. Ya ese cordero estaba contaminado, no se podía sacrificar, que a Dios no se le podía sacrificar nada contaminado. Ese era el cordero para Azazel. ¿Qué hacían? Cogían un levita, amarraban el cordero y le decían al levita que llevara a ese animal adentro del desierto, lejos donde no pudiera volver, para que muriese de hambre y de sed, porque él llevaría las maldades de Israel. Así como el nuestro estuvo en el desierto también. Él llevó nuestras maldades. Luego, cuando regresaba el levita, el sacerdote recogía el otro cordero, lo subía en el altar. Ahora, esto, cuando él le colocaba las manos al animal, se llama imputación, que en este año siquiera les voy a dar una clase de eso, que es la imputación, que es una de las grandes doctrinas del cristianismo. La imputación, que es traspasar los pecados nuestros, pero también recibir la justicia que Cristo ha ganado para nosotros. Ahora somos llamados justos no por nuestras virtudes, sino por la justicia del Cordero de Dios. Y como lo dice 2 Corintios 5:21, quiero que lo coloquen ahí. Este versículo ustedes lo deben tener en la casa, en un cuadro grande. Se lo sugiero hoy. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él nunca pecó. Él era el Cordero inocente. Y nosotros le imputamos nuestros pecados. Y lo hicimos pecador a él. Dice, para que nosotros hubiésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora somos considerados justos. No por nuestra justicia, sino por la justicia de él. Hoy celebramos la Santa Cena haciendo esto. Ustedes y yo somos pecadores sin oportunidad, pero él ha venido y después que le imputamos sus pecados, él los llevó. Cuando traían el segundo cordero, el sacerdote lo montaba en el altar, amarrado para que no se escapara. Qué bueno, porque usted también es un cordero alisco. Usted a veces se quiere ir también de aquí. Hay que amarrarlo para que no se vaya. Cordero que les gusta brincar de un lado para otro, ¿no? No esperan la espada. En la iglesia a ustedes también le viene la espada para que maduren. Y entonces lo colocaba en el altar. Mire lo que se da aquí. Cuando él lo colocaba en el altar, ¿quién debía estar muriendo? El judío pecador. ¿Quién está muriendo en lugar del judío pecador? El Cordero inocente. Eso se llama sustitución. Esa es otra doctrina que hay que enseñarle a ustedes. Cómo Él nos sustituye en la muerte. La muerte que merecíamos, Él la murió.
Él se puso en lugar porque nosotros no podíamos soportar la muerte. Y Él se puso en nuestro lugar. Sustitución. Cuando ya estaba allí, entonces el sacerdote cogía el cuchillo y pasaba por la garganta. Y se derramaba la sangre y el sacerdote la recogía en un lebrillo. Eso se llama expiación. Y entonces el sacerdote cogía esa sangre y se iba detrás de la cortina. Allá estaba el arca. Y él llegaba ante el arca, que habían dos ángeles sobre el propiciatorio, viendo hacia adentro. Ahí dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció y la tabla de los 10 mandamientos. Detrás de la cortina. Entonces el sacerdote hacía esto con los dedos. Mojaba los dedos y echaba sobre el arca. Y ya después que hacía, entonces salía afuera. Salía de allí y estaba Israel, todo Israel ahí esperándolo. Y le decía a Israel, hemos sido perdonados por un año más. Cada año se hacía eso. Un año más. Por eso, la mañana que Juan lo vio, pongámoslo otra vez. Juan 1:29. Por eso esa mañana que Juan lo vio venir, ya no vio a su primo, ni vio al hijo de María. Lo que vio fue al Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el trasfondo de nuestra Santa Cena. La Pascua. La Pascua judía y la Cena del Señor. Los judíos celebraban la Pascua en el día 14 del mes de Abib, del calendario hebreo. Ahí lo pueden colocar. Éxodo 13:4. Mire el día que la celebraba. Éxodo 4:13. Vosotros saléis hoy en el mes de ¿qué? De Abib. Entonces, mes de Abib es abril. También en el capítulo 34, versículo 18, ya está acá como mandamiento. 34:18. La fiesta de los panes sin levadura, guardaréis 7 días, comerán pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque es el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces, Abib es el calendario hebreo y es abril para nosotros, en el calendario nuestro, ¿no? Entonces, ellos celebraban la Pascua. Jesús, como buen judío, sube a Jerusalén para celebrar, para conmemorar la fiesta de la Pascua. Y entra con sus discípulos en el aposento de un amigo personal que le había prestado el lugar. Se dice que este lugar era de Nicodemo, que se encontró con él en la noche. Interesante la investigación que hicieron, ¿no? Y parece que José de Arimatea, que era amigo personal de Jesús y la tenía, fue el que hizo todos los gastos de la Santa Cena. Estos amigos nada más fueron a prepararla. Pedro y Juan, Pedro que siempre andaba sin plata. ¿Se acuerdan, no? El templo. Aquel le dijo, regálame agua, y dice, no tengo ni plata ni oro. Pero entonces se dice que este señor fue el que auspició todo eso y prepararon la cena, porque no había que, la cena también era costosa. Ya les dije de la manera secreta. En medio de la celebración de la Pascua, mientras comían el cordero pascual, Jesús toma una copa y pan y le habla a los discípulos de un nuevo pacto. Ya esto sí se sale de la Pascua. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí? Porque en la Pascua no estaba eso. Vamos a leerlo ahí. Él lo dice en Lucas, donde leímos. Dice que en medio de la cena, capítulo 22, Jesús se para y les habla de un nuevo pacto. Ahora, ¿a qué se refiere, cierto? Jesús con eso de un nuevo pacto, porque eso no está contemplado en la Pascua.
Ahí yo lo busco aquí. En el versículo 20, ¿cierto? Versículo 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? En mi sangre. Eso no está en la Pascua judía. Vamos a ver dónde es que está. Jeremías, está en Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31. Y aquí voy a despejar algo. Yo no sé cuántos aquí se ponen a escuchar a ese señor Ike Alducci. El que Armando Alducci. Esta perdedera de tiempo con ese señor. Eso es un judío sionista. Eso no pierdan el tiempo con el señor. Se lo digo yo aquí, esto lo están grabando y lo van a publicar. Que lo sepa Alducci. Que yo lo estoy diciendo aquí. Que uno estudia el texto también. Aquí voy a corregir algo que él dijo, ¿no? Y aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo está diciendo el profeta Jeremías. Y está apuntando hacia una escatología, hacia un futuro. ¿Oyeron? Está hablando de un nuevo pacto. Oigan eso. Este nuevo pacto renueva la alianza con la casa de Judá y la casa de Israel, que ellos habían invalidado, recién habían salido de Egipto. ¿Sabe cuándo invalidó Israel el pacto, la alianza? ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Moisés que subiera al monte con 70 personas? Entre ellos iban los ancianos de Israel y la familia de Aarón. Iba Josué, 70 personas. Y en esa subida hubo una comida y se sacrificó un animal y se leyeron las tablas de la ley y se hizo el pacto con Israel. Dios hizo el pacto de Sinaí. Pero pasado unos días, todavía sin irse de Sinaí, Israel violó el pacto cuando hicieron el becerro de oro. Y invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Invalidaron el pacto. Hasta este día de la Santa Cena que se volvió a renovar. Era para renovar el pacto que ellos habían invalidado. Y aquí viene el día, vamos a seguirlo. Dice Jehová, en los cuales haré, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Oiga eso. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Jesús levanta la copa y les dice, oigan señores que están aquí, esta copa es el nuevo pacto del que habló el profeta Jeremías. Es la nueva alianza. Se renueva otra vez. Y aquí ahora Él les dice, se va a renovar con mi muerte, pero se va a recordar con este pan y este vino. Así como se rememoraba la Pascua con el Cordero muerto, ahora se va a rememorar el nuevo pacto con la Santa Cena. Aquí voy a meter a Duche. Párenle bola. Esta alianza se va a restaurar con la muerte del Cordero de Dios que es Cristo. Ahora simbolizados con el pan y la copa. De este pacto al que se refiere, este es el pacto al que se refiere Hebreos 10, 16. Coloquen Hebreos 10, 16, porque este señor coge este texto para manipular. Yo lo escuché. Digo, vea que este señor está en serio, ¿no? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. ¿Qué dice Alducci?
Al-Dushin no toma el texto para decir que ya eso fue lo que se dijo y que ya se cumplió, sino como él es sionista y él cree que el Israel que está ahí es el pueblo de Dios y que los judíos, y entre Israel y Estados Unidos son los dueños del mundo, porque eso es lo que piensan los sionistas, y que Trump es un instrumento de Dios. Eso lo dicen ellos. ¿Oyeron? Eso dice el sionismo. Y lo pueden averiguar. Él dice que esto apunta todavía hacia otro futuro, que Dios va a hacer otro pacto con Israel más adelante. Falso. El autor bíblico lo que está haciendo es citar lo que ya ocurrió. No está hablando de un futuro. Está hablando de un pasado. De algo que ya ocurrió. ¿Oyeron? No se dejen enredar. Porque él quiere justificar de que todavía falta un pacto. Y que Dios va a hacer un pacto con Israel más adelante. No, Señor. Dios no va a hacer más pacto. Ya el pacto está hecho. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Me creen a mí o a Al-Dushi? El sionismo, y acá está Federico, que es de nacionalidad norteamericana. Yo estoy hablando aquí sin pensar que estaba Federico acá. Pobrecito. El sionismo piensa, ¿verdad? Cuando los Bush eran presidentes, a George Bush le consideraban Moisés. Y que ellos deben apoyar a Israel para que Israel masacre al que le dé la gana. Eso hace el sionismo, ¿no? Y este señor Al-Dushi es sionista. Y por esa corriente, ¿ya? Entonces, por eso es que él dice eso. Pero aquí estamos hablando de la Santa Cena, ¿no? De Al-Dushi. Bueno, ya quiero ir terminando. Así como la Pascua conmemora para Israel la muerte del Cordero Pascual y posterior salida de Israel de Egipto y libertad y la promesa de una tierra prometida, la Santa Cena conmemora para nosotros la Iglesia la muerte del Cordero de Dios, 1, la libertad del pecado, 2, y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso conmemora para nosotros la Santa Cena. Y quiero ir rapidito aquí, porque ya, bueno, estamos en escuela dominical, así que aguántense ahí. Además ustedes me tienen que aguantar porque yo soy el pastor de ustedes. Mire, capítulo 10 de 1 de Corintios. Mire cómo Pablo, ¿qué piensa Pablo de la Santa Cena? ¿Qué dice él? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Oigan eso. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados, ¿a dónde? En la nube y en el mar. O sea que cuando Israel pasó por el mar rojo, fueron bautizados. ¿Oyeron? Fueron bautizados. Ahí lo está diciendo. Ellos fueron bautizados. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús, quién lo bautizó? Mire que Jesús es el verdadero Israel. Viene del bautismo de Juan. ¿A dónde se va Israel después que es bautizado en el mar? ¿A dónde se va? Al desierto. ¿Cuánto? 40 años. Después que Jesús es bautizado, ¿a dónde se va? ¿Por cuánto? Por 40 días. Este es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. Todo aquello era tipo de él. Aún Israel era tipo de Cristo. Entonces, mire lo que pasa aquí. Seguimos ahí leyendo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. ¿Y quién era la roca? ¿Qué es lo que cantamos aquí en la Santa Cena? Cristo es la peña de Oné que está brotando. Bueno, eso es lo que imperó el himno, ¿no? Cristo es la roca. O sea,
Cuando Moisés golpeó la roca y le dio agua, esa roca era tipo de Cristo. Cristo es el antitipo, porque Cristo es la roca. Entonces Pablo está tomando toda esta narrativa y la está llevando a ese nivel. Pero miren lo que sigue diciendo. Seguimos. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por cual quedaron postrados en el desierto. Eso es lo que está Pablo advirtiendo. Seguimos rapidito. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Ni no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Oigan eso. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Qué más sigue diciendo? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Seguimos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Seguimos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Rapidito. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Rapidito. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Aquí va. Como sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición. Estamos en la Santa Cena. Pablo viene a hablar para la Santa Cena. Todo esto que ha dicho porque va para la Santa Cena. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjese cómo el Éxodo es el contexto de la Santa Cena. Dice, mucho cuidado con esto que pasó. Si siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Seguimos, rapidito. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Parece paisa, ¿no? Que el ídolo es algo. Sí, porque ese pues no hace nada ahí. O sea que los que escribieron la Biblia son paisas, ¿no? Y que el ídolo es algo, o sea que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Oiga, mucho cuidado. Antes os digo que los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican. Oiga eso, cuando una persona está ante una imagen arrodillada, ¿a quién está sacrificando? A los demonios. Allá hay un altar, la vuelta esa que por ahí bajando por la avenida hacia el Poblado, ¿cierto? La avenida del Poblado. Eso se llena así la romería. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, todo ese sacrificio es a los demonios. Una cosa increíble. Bueno, si hay algún católico aquí que me excuse, pero... Y dice, y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Está hablando de la Santa Cena. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Seguimos. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, ¿cómo lo vamos a tentar? Y aquí viene, y quiero que esto sí se lo meta en su corazón. Aquí es donde quería llegar. Y ya con esto sí vamos finiquitando. Aquí vienen 6 consejos que le definen a usted su libertad para participar en la Santa Cena. Aquí viene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo primero. O sea, todo lo que hagan aquí en Medellín es lícito para ellos, pero yo tengo que ser selectivo, ¿cierto? Yo tengo que juzgar si esto me conviene o no me conviene. Yo estoy con los amigos, para ellos es lícito, pero para mí, que soy cristiano, ¿es lícito
o yo opto por lo que me conviene como cristiano. Mucho cuidado con eso. Segundo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Segunda cosa, esto edifica mi vida, contribuye a mi crecimiento. La revista que leo, el programa que veo, lo que hago, me edifica, lo que hablo. Pablo está hablando ahora de tu libertad en la mesa del Señor. Seguimos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Perjudico a los demás con lo que hago? Me tengo que preguntar eso. Eso define mi libertad. ¿Esto que estoy haciendo a quién perjudica? Una muchacha aquí no puede decir, Dios me bendijo con un novio que le quité a otro. Ni nadie puede decir aquí, Dios me bendijo con este negocio, cuando tramposeates al otro. ¿A quién perjudico? Mucho cuidado. Seguimos. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar por motivo de conciencia. Lo que pasa es que la carne que vendían en el mercado era sacrificada a los ídolos, ¿oyeron? Entonces, eso es la advertencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Seguimos. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar, no por motivo, nada por motivos, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si te pones algo de comer, no te pongas a decir, esto lo sacrificaban los ídolos, no, come. Come porque no te ha preguntado nada. Ahora, pero mire lo que viene. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí vamos cayendo. La conciencia os digo, no la conciencia, digo no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No, es mi conciencia. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Nadie me puede censurar por eso. Y aquí viene la cuarta cosa. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿para quién lo debo hacer? Esto es la tapa del frasco, hermano. Y yo quisiera que usted hiciera el ejercicio. Que usted levante la botella de aguardiente antioqueño y diga, esto glorifica a Dios. ¿Cierto? O la ropa que me voy a poner y me veo en el espejo, esto glorifica a Dios. O las muchachas que están aquí que tienen novio, este abrazo y este beso glorifica a Dios. Esto que hablo glorifica a Dios. Esto que digo glorifica a Dios. Glorificar a Dios en nuestra vida, eso nos da libertad. Y aquí viene lo otro. Seguimos. No hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuántos grupos hay ahí? 3. ¿Cuáles son? Judíos, gentiles, la iglesia del Señor. O sea que en esta sociedad están los gentiles, están los judíos, y no hay que hacerle tropiezo a nadie. Entonces, la quinta cosa es no serle tropiezo a nadie. Seguimos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y ya con esto terminamos. Seguimos aquí, ya vamos llegando. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí está la tapa del frasco. Primero, ser selectivo. Segundo, mirar si me edifica. Tercero, mirar si no perjudico a otro. Cuarto, que glorifique a Dios. Quinto, que no haga tropezar a nadie. Y 6, ser imitador del Señor Jesucristo. Y eso define mi libertad en la Santa Cena. ¿Se han hecho el examen en esta mañana para participar de la Cena del Señor? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los dejé tristes o qué?
Eso define nuestra libertad en Cristo. Ahora, aquí de paso les digo ya para terminar, que yo no encuentro que Pablo diga que hay que ser bautizado para tomar la Santa Cena, ni el Señor Jesucristo. Y esta mañana el grupo que estaba aquí yo le preguntaba, hombre, yo tengo una inquietud. La verdad es que yo no encuentro el bautismo de los discípulos por ningún lado. No sé si estará en la Biblia o no. Pero hasta ahora que yo le he leído no he encontrado dónde se bautizaron los discípulos. Y mis hermanos, cuando el apóstol San Pablo, en el capítulo 11, porque este es el capítulo 10, ya habla de algunos consejos prácticos para la Santa Cena, como lo vamos a hacer ahora. Él dice que no se debe participar de la copa y del pan indignamente. ¿A qué se refiere la indignidad? Aquí no se está refiriendo a otra cosa, sino que en el momento había un problema. ¿Y qué era lo que había pasado? Que la iglesia de los Corintios había deformado la Santa Cena. La Santa Cena, al principio, se tomaba en medio del ágape, la comida. Lo primero que se celebraba era una comida, el ágape. Y después se celebraba la Eucaristía. ¿Qué hacían los corintios? Aprovechaban el momento, traían sus comidas, algunos hasta se emborrachaban, oye, en el ágape, otros se hartaban y los que tenían humillaban a los que no tenían. ¿Cómo le parece? Entonces, en vez de ser una reunión para fortalecer las relaciones, era una reunión para para demeritar a los demás y traer división. Entonces Pablo a eso es que se refiere con tomar la cena indignamente. Indignamente quiere decir producir entre nosotros menosprecio por el otro. Más nada. No se refiere a otra cosa. ¿Oye?